Buenos días. Primero, muchas gracias por cubrir esta conferencia de prensa del movimiento que integran los aliados de la coalición que postuló a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos muy contentos, agradecidos con el pueblo de México, porque se demostró que la guerra sucia, los insultos, los golpes bajos fueron derrotados por la verdad, por un proyecto político que está transformando México. Y por eso hoy el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios del PT, del Verde, de Morena, que componen la mayoría, hemos decidido emitir un pronunciamiento en la permanente felicitando a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum por este contundente, arrollador, impresionante triunfo que el pueblo de México le tributó a nuestro movimiento. Hacemos un llamado a que la oposición actúe con responsabilidad, que hagan caso al veredicto final del pueblo depositado en las urnas y que actúen con sensatez y prudencia frente al resultado que se obtuvo el 2 de junio. Fue una elección pacífica, limpia, fue una elección a la que acudieron millones de mexicanos y participaron millones de mexicanos y mexicanas organizando la elección. Ahora estamos en el proceso de cómputos distritales y se ha incrementado la ventaja para la doctora Claudia Sheinbaum en más de 2 millones de votos y medio. Aún nos queda Jalisco, municipios y alcaldías concretas en las que vamos a agotar todos los recursos que la ley y la Constitución nos conceden. No vamos a dejar solos a ninguno de los compañeros o compañeras que por márgenes pequeños o por cúmulos de irregularidades están en tendencias no favorables. Vamos a defender todos los votos, voto por voto. Y también nos hemos pronunciado por la apertura que se necesita, incluso total, porque el que nada debe, nada teme, nada tenemos que ocultar ni esconder. La voluntad del pueblo de México ya se ofreció. Las urnas hablaron, los votos se contaron. Ahora tiene que prevalecer la sensatez, que la furia no los aprisione a los opositores, que la discordia o el exceso no los haga rehenes, que la mentira y la continuación de la guerra sucia no les haga creer un mundo imaginario. Ganamos y ganamos a la buena. Y tenemos presidenta Claudia Sheinbaum y tendremos una mayoría calificada en ambas cámaras. Le voy a pedir al coordinador del grupo parlamentario de Morena de Diputados
haga el uso de la palabra y después aceptaremos las preguntas que ustedes tengan a cualquiera de los diputados y senadores, senadoras y diputadas que ustedes crean conveniente. Gracias, coordinador Ricardo Monreal, compañeras y compañeros senadores y diputadas, diputados, a los medios de comunicación. Prácticamente ya lo puntualizó de manera detallada el senador coordinador Ricardo Monreal. El pueblo de México se manifestó, Morena, nuestro movimiento, con el PT y el Partido del Trabajo, los ciudadanos sin partidos, les queremos expresar nuestra mayor gratitud por confiar en la propuesta programática, política, ideológica para continuar con la transformación de la vida patria a todas y todos los mexicanos sin excepción. Los militantes y simpatizantes de nuestro movimiento, pero también a los que no tienen partido, a los más de 35 millones de mexicanos que confiaron y ratificaron su confianza en el proyecto de transformación que inició, quien será sin lugar a dudas calificado como el mejor presidente de México, porque también fue un referéndum a las políticas públicas y a las transformaciones que se han realizado a las leyes por parte de los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. La continuidad de nuestro proyecto está garantizada con la doctora Claudia Sheinbaum. Y también expresarle a los partidos que son oposición a nosotros, que representan un proyecto diferente al que optaron los mexicanos, de manera amplia y mayoritaria, expresarles que en nosotros la democracia implica diálogo, participación. Entendemos claramente, porque es humano, la situación de duelo que está viviendo la oposición. Y a la negación viene acompañada de la ira. Por parte de nosotros van a encontrar prudencia, tolerancia y comprensión, y nuestra voluntad política por el bien de México de que sabremos comprender esa etapa que se vive en cualquier duelo. Después vendrá la negociación, ahí estaremos nosotros, pero también, y así se acordó, tampoco vamos a permitir que en medio de la ira se calumnie la voluntad popular expresada en las urnas de manera democrática por el pueblo de México. Ganó la coalición Sigamos Haciendo Historia, ganó Claudia Sheinbaum, será presidenta y ganó el pueblo de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a César Cravioto haga un comentario y después estaré, sí, si alguna mujer quiere, ahorita después hablará Noroña, Fernando Noroña y ¿quién más? De las mujeres. Adriana, adelante. Adriana al final, adelante. Bueno, la narrativa que ha planteado la oposición estos días ha sido de que queremos que haya una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión en la próxima legislatura. Pero voy a dar algunos datos porque es una mentira lo que están diciendo y no vamos a permitir que se empañe el triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero, 35 millones de votos. Más de 19 millones de votos de diferencia, 32 puntos porcentuales de diferencia. ¿De qué sobre representación hablamos? Ganamos de los 32 estados, 30 estados para la senaduría, o sea el 93% de los estados. Ganamos 251 de los 300 distritos electorales federales, el 83% de los distritos. ¿De qué sobrerepresentación hablamos? Y si nos vamos por partido, Morena gana de mayoría relativa 157 distritos y nos están dando
83 diputados de representación proporcional. El PT gana 37 diputados de mayoría relativa y le están dando 11 de representación proporcional. Y el Verde gana 57 y le están dando 17 de representación proporcional. Fíjense la diferencia. El PRI gana 10 distritos y le dan 24 de representación proporcional. ¿A quién le están dando más diputados de representación proporcional? El PAN gana 34 distritos y le dan 38 de representación proporcional. Entonces, que no nos vengan con ese cuento de que hay una sobrerepresentación a los partidos que postularon a Claudia Sheinbaum para la presidencia de México. Es una representación constitucional y no vamos a permitir que nos regateen ese triunfo arrollador que nos dio la gente en las urnas. Le voy a pedir a Gerardo haga un comentario y después Adriana. No, voy a ser muy puntual, muy buenos días. Primero, como ya se dijo, agradecerle al pueblo de México el enorme respaldo a la Cuarta Transformación. El mandato de las urnas está más que claro, el triunfo es más que apabullante. Se pidió un recuento. Es singular que en la elección de 2006, con .56 de diferencia, poco más de 200,000 votos, no hayan aceptado un recuento voto por voto, casilla por casilla. Se ha hecho un recuento del 10%, el diezmo, decía Porfirio Muñoz Ledo, y hoy con 30% de ventaja se hace el recuento. Está por terminarse el recuento y como aquí ya se dijo, Xóchitl Gálvez Ruiz, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz tiene poco más de 800,000 votos, ciertamente adicionales, pero Claudia Sheinbaum Pardo tiene más de 2,5 millones de votos. Va a ser la candidata más votada en la historia de nuestro país, la candidata a la presidencia más votada. La primer mujer en 200 años y la candidata más votada. El triunfo es contundente. Los datos que da nuestro compañero Gravioto son evidentes en que el conteo rápido, primero el PREP, después y ahora el recuento, ratifican el criterio original del INE de que alcanzamos el plan C, los 2/3 en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero lo que yo quiero plantear es la patraña de que hay una elección de Estado. No me hagan caso a mí, escuchen a Lorenzo Córdoba, que fue orador en la penúltima movilización de la Marea Rosa, expresidente del INE, que les dice claramente lo que es una elección de Estado con un rigor intelectual. Una elección de Estado es cuando hay un partido de Estado, cuando tienes el control del órgano electoral, cuando no hay elecciones libres. No es el caso. Decían que las encuestas se equivocaron, Massive Poll, las demás todas decían que iba a pasar lo que pasó. Decían que los sectores medios no votaban por nosotros, todos los estratos de los sectores medios votaron por nosotros. No se puede alcanzar un triunfo de más de 35 millones de votos sin un amplísimo respaldo popular de todos los sectores económicos del país. Cierro, nos dicen que seamos generosos en la victoria, siempre que sean dignos en la derrota. Hay que cumplir esas dos partes de la apotegma, porque si la oposición sigue regateándole al pueblo el valor de su decisión y siguen sin entender que democracia es la expresión del pueblo en las urnas y el domingo 2 de junio el pueblo se expresó con contundencia, pues nosotros vamos a, lo digo de otra manera, si ellos hubieran obtenido este triunfo ni voltearían a vernos. Nosotros aquí vamos a tener un debate de iguales, de pares, sin menospreciar a nadie, pero que se ubiquen un poquito, porque sí fueron verdad, están en fase terminal. El PRI y el PAN están en fase terminal y el PRD perdió el registro. Si no les queda claro eso, no les queda claro nada. Diputada Adriana. Muchas gracias. Mi nombre es Adriana Bustamante Castellanos. Soy vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados, originaria de Chiapas, un estado en donde la oposición se empeñaba en señalar que no habrían elecciones pacíficas y el 2 de junio el pueblo chiapaneco demostró totalmente lo contrario. Apenas alcanzaron a hacer ruido en el municipio de Chicomucelo y Panteló, en donde semanas antes quemaron la papelería.
Sin embargo, es la primera vez que históricamente en Chiapas, de los 124 municipios, logramos tener elecciones pacíficas en 122, con una votación de casi el 80% a favor del proyecto transformador, con una votación histórica para nuestro gobernador y para nuestra presidenta de la República, logrando todos los escaños en los distritos electorales federales y también en el Congreso local. Eso es una muestra de lo que la transformación ha logrado en el sureste de México y sobre todo en el estado en donde más pobres salieron de esa condición en la que estaban condenados por los gobiernos del pasado. También señalar la importancia de que la oposición pues mandó a traer a la OEA como observador electoral y el señor Heraldo Muñoz, actual jefe de misión electoral de la Organización de los Estados Americanos, en su informe preliminar presentado reconoció que durante su trabajo el día de elección, el pasado domingo, quedó constatado que las votaciones se desarrollaron en total normalidad. Cuando la oposición quiere señalar que hay inconsistencias y errores, pues debería de consultar a sus representantes de casilla, sus representantes generales y señalar si generaron actas de incidentes en cada una de esas distritos o casillas en donde puedan señalar que hay inconsistencias y errores. Estamos constatando que en el reconteo, en el cómputo electoral, pues efectivamente habían quedado votos olvidados, más de 2,5 millones de votos a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Entonces, pues es muy favorable para nosotros que se haga el conteo nuevamente, voto por voto, casilla por casilla. Y en ese sentido, pues nos congratulamos de tener un pueblo de México tan politizado, tan enterado, que no cae en las mentiras, que no cree en todo el golpe blando que estuvo generando por 6 años la oposición, que lejos de generar un proyecto de nación, solo generó mentiras y ahora tienen que vivir en el desencanto de sus propias mentiras. Muchísimas gracias. Vanessa también quiere hacer, la diputada, un comentario. Buenos días a todas y a todos. Estamos además de felices, sobre todo el movimiento feminista que ha luchado por décadas, por cientos de años y que hoy en este país logramos la primera mujer presidenta. Hoy muchas de las niñas pueden estar muy orgullosas y además decir ¿qué quiere ser? Bueno, hoy también quiero ser presidenta y que sepan que en este país también se puede ser presidenta de una nación. En días pasados mi hija me preguntaba, mamá, en la escuela me dicen que la doctora Claudia roba. Yo le decía, hija, pero ¿cómo ella va a robar? No te creas, eso es mentiras. Tú vas en una escuela pública y sabes que en esa escuela te dan tu beca mes con mes. ¿Sabes por qué? Gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en la ciudad es un derecho para todos los niños y todas las niñas de educación básica y eso es lo que quiere que se haga a nivel nacional. Como madre, por supuesto que estamos defendiendo los derechos de todas y de todos, pero también sentimos queremos que sigan avanzando los derechos para los que menos tienen, que son nuestros hijos y nuestras hijas, que tengan mejor calidad de vida que algunas y algunos no pudimos para nosotras mismas o para nosotros mismos, sí lo tengan para nuestros hijos. Desde aquí felicitamos, por supuesto, a la doctora Claudia, agradecemos a este gran pueblo maravilloso por refrendar nuevamente el voto, así como en el 2018 con 30 millones de votos, hoy con 32 millones y medio, 35 millones de votos. Y por supuesto, agradecerle porque amor con amor se paga, al mejor presidente que hemos tenido en esta historia, que es a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que desde aquí le decimos que lo amamos desaforadamente. Que viva México. Gracias. Quiere hacer lo mismo, un comentario, la senadora Fernández.
Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Para decirles que hoy estamos muy contentos, muy emocionados. Nuestros compañeros coordinadores, el coordinador Monreal, el coordinador Mier, el compañero Gerardo, el compañero César, han expresado aquí muchas cosas, pero ha sido corto a lo que todas las mujeres de México estamos celebrando. Hoy es un día histórico en nuestro país, estamos viviendo un momento histórico porque por primera vez una mujer será presidenta de la República en los 200 años de fundada nuestra nación. Y en ese sentido, todas las que estamos aquí, acompañadas de estos valientes compañeros, también hemos sido parte de esta lucha y de este trabajo que con los cambios que se han podido lograr, que hemos estado impulsando, donde nos han acompañado para que la paridad y para que pudiera ser un referente, que las mujeres tuviéramos los mismos derechos de participación y las mismas oportunidades, pudiéramos llegar hasta este momento histórico que creo que es un momento sin igual en la historia de nuestro país y además un referente también para otros países del mundo. Con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llegamos todas, ella lo ha dicho muchas veces, llegan nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras hermanas, nuestras abuelas, pero llegan con un compromiso que ha hecho ella. Primero ha tendido la mano para que haya una reconciliación y para gobernar para todas y para todos sin ningún distingo de ningún tipo y con una agenda especial por y para las mujeres. Compañeras y compañeros, perdónenme que haya yo tomado la palabra para esto, pero esto es gran parte del cambio de paradigmas en nuestro país, que la sociedad de México, esos 35 millones de hombres y mujeres libres han optado porque una mujer sea la primera presidenta de la República y no cualquier mujer, sino la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer progresista y de izquierda de este país. Gracias. Por último, va a hacer uso de la palabra la senadora Margarita. Gracias, coordinador, y gracias a los medios, como siempre, su atención, su compañerismo hacia este Congreso para difundir nuestra forma de opinar, de pensar y de comunicarnos con el pueblo de México. Yo, en poquitas palabras, quiero decirle al pueblo de México, a las y los mexicanos, el por qué son 35 millones de votos. Simplemente porque están dando un reconocimiento a los últimos 5 o 6 años, casi 6 años, de la forma en que se ha gobernado. Esos 35 millones de votos nos están diciendo, vamos bien, échenle ganas, no se están equivocando, están de acuerdo con las obras, los programas, los proyectos, la sensibilidad de un gran presidente que es Andrés Manuel López Obrador, y esos 35 millones de votos es un aval para la compañera Claudia y le diga, éntrale al segundo piso de la Cuarta Transformación. Quiero hacer nada más hincapié en todo lo que los compañeros y las compañeras han mencionado. En Durango, mi querido estado de Durango, por primera vez votaron 30,000 jóvenes de 18 años. Se volcaron por Morena, se volcaron por el proyecto. Eso quiere decir que también los jóvenes nos están diciendo, van bien. Y segundo, que estamos formando cuadros para que aquí haya un relevo generacional. El futuro de México está asegurado con los miles y millones de jóvenes que confían en la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. ¿Sí alguna pregunta? Sí, coordinador, tenemos preguntas. La primera de ellas es de Víctor Mayén. Buenos días a todos y a todas. Coordinador Monreal, yo tengo dos preguntas. La primera,
¿No se oye? Bueno, ¿sí me escucha? A ver, sí. Coordinador Monreal, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿usted considera necesario que el país debe entrar por un proceso de reconciliación entre el partido que ganó la elección del 2 de junio y la oposición? Y la segunda, el domingo 35 millones de mexicanos les entregaron a ustedes un cheque en blanco. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con ese cheque en blanco ahora que son mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso? Porque lo que ustedes decían en el Congreso va a impactar en lo económico, en lo social y en lo político. Bien, primero, la presidenta, la virtual presidenta, ha actuado en sus primeras horas después de la elección con mucha prudencia. Y ha actuado también con una actitud conciliatoria con todos los sectores de la población. Ha tenido reuniones con muchos de ellos, ha hablado incluso con más de 50 jefes de Estado que le han reconocido por el triunfo contundente, que eso es lo que nos parece una paradoja. Afuera del país se reconoce a la democracia nacional y la contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum, y aquí, por reyertas, por ira, por odio, no se quiere aceptar en algunos sectores que el pueblo de México ganó. Así es de que la conciliación es indispensable. Y no sentimos que sea un cheque en blanco. Incluso creemos que fue en parte un ejercicio plebiscitario. La población califica y castiga a las políticas públicas que están en marcha. Nosotros creemos que el presidente López Obrador ha actuado a la altura de las circunstancias y que ha sido un jefe de Estado extraordinario. Por esa razón, nosotros no tuvimos ninguna fisura interna, todos trabajamos al unísono, tuvimos una candidata aplicada, estudiosa, estructurada, sensible, humanista, y ahí están los resultados, con una gran confianza del pueblo de México. Vamos a cumplirle al pueblo de México. Y la doctora Claudia Sheinbaum, después de 200 años, va a ser la primera mujer presidenta y va a ser una estupenda presidenta de la República. Ya lo verás, ya lo verán todos los mexicanos y mexicanas, tengan confianza. A que no le regatee el triunfo de lo que fue contundente el domingo. Sí, ellos tienen su estrategia, la respetamos, ellos saben que están equivocados, pero el llamado a la oposición es a reconocer la voluntad del pueblo, nada más, a que reconozcan que Claudia Sheinbaum fue una estupenda candidata y será una mejor presidenta. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Senador Monreal, y quisiera también contestar, en días pasados este hecho de que Morena va a tener la mayoría calificada en el Congreso y prácticamente también en el Senado, ¿no?, donde faltarían 3, pero que seguramente los van a conseguir fácil. Esto ha provocó en algunos mercados, en los mercados financieros, en la bolsa, nerviosismo ante la idea de que se iba a usar de manera irresponsable y de que iban a aprobar reformas que quizás lesionaran al gran capital. ¿Qué podrían decir sobre eso? Porque de hecho también hay reformas importantes que, bueno, que el Congreso tiene que sacar para que siga adelante el proyecto. Le voy a pedir a Gerardo, él quiere dar respuesta a esto, Andrea. Sí, frente al tema de la Casa de Bolsa, de inmediato nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo ratificó al secretario de Hacienda la autonomía del Banco de México. Son cosas que en campaña se dijeron y que se van a seguir manteniendo. Y tampoco hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitaban para el Plan C,
Empezaremos con la del Poder Judicial. Indiscutiblemente esa reforma se va a cabo, la reforma energética, la reforma electoral, solo por mencionar algunas. Yo creo que esto le va a dar todavía más garantías a la inversión tanto nacional como extranjera, porque el marco legal, acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas y se establecerán con mayor claridad en el marco constitucional y en las leyes secundarias que fuera necesario precisarlo. Entonces no veo yo ningún problema. Le va a ir muy bien a todos los, como con el compañero presidente, a todos los sectores económicos les ha ido extraordinariamente bien, particularmente a los sectores más poderosos económicamente, a los sectores financieros. Lo único es que vamos a continuar con separar al poder económico del poder político. En México manda el pueblo de México emitió un mandato, nos sentimos muy honrados, es un compromiso muy grande y vamos a cumplir. La compañera Claudia Sheinbaum Pardo cumplirá todos los compromisos de campaña y esos compromisos están dentro de las cosas que estoy planteando. Perdón, en lo que se refiere a la reforma judicial, ¿habría la intención de desmantelar la actual Corte, como lo hizo alguna vez Zedillo, o simplemente es la reforma que ha planteado? Vamos a ver, ya en los próximos días los senadores y diputados electos hablarán con la doctora Claudia Sheinbaum y tomarán decisiones. Todavía nos faltan unos días. Vamos a esperar que califiquen la elección de diputados y senadores, pero seguramente la doctora Claudia Sheinbaum en su agenda tiene prioridades y así lo vamos a hacer y a entender. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas, que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra virtual presidenta y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Es un hecho. Sí, por cierto, reconocemos el gesto de la presidenta de la Corte de hace unos días al felicitar el triunfo de la presidenta, virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre todo ella, que había tenido posiciones que no parecían imparciales, ni democráticas, ni tampoco profesionales. Amistades sospechosas. Amistades sospechosas. Entonces, el hecho de que sea de las primeras, el Poder Judicial que ella representa, haber expresado la felicitación y el reconocimiento al triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum es muy alentador. Ojalá y la oposición, aunque sean oposición, reflexionaran sobre lo que ella hizo y sobre lo que Lorenzo Córdoba ahora expresaba públicamente. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Buenas tardes a todos. Preguntarte, Ricardo, es contundente y aplastante el triunfo de la próxima presidenta, pero no veo en ustedes comentar que se quedaron también pendientes como la inseguridad que hay en el país. Si vamos a tener ahora sí, con esa cantidad de votos y con lo que van a tener en el Congreso, una atención en el IMSS como el de Dinamarca y todo lo que se había dicho, si es posible que se pueda lograr en lo que viene. Y lo otro quizás para Gerardo, porque habla de que pues ya están en la anemia los otros dos partidos y alguna cosa así que van a desaparecer. Si es momento político
para que entonces se sumen a dos fuerzas políticas en el país, para que contiendan dos partidos nada más. ¿Para qué queremos tantos partidos si el Verde y el PT, pues realmente qué aporta, ¿no? Gracias. Le pido a César que le dé respuesta a esta pregunta. Félix. Sobre el sistema de salud y todos los pendientes que tenemos como cuarta transformación. Primero decir que obviamente los 35 millones de votos que tuvo la doctora Sheinbaum son votos de gente consciente que sabe que en 6 años no íbamos a cambiar todo el desastre que nos dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Hay una conciencia de la gente que se necesita continuidad de la transformación para alcanzar el sistema de salud, educativo, los salarios, la paz, la seguridad que nos merecemos todas y todos los mexicanos. En concreto, en el tema de salud, bueno, el presidente López Obrador en estos 3 meses en que no podía tener actos públicos, se dedicó a avanzar en el tema de salud y pasando la elección, pues hemos estado viendo cómo ya se echó a andar este programa de darle a las comunidades el control para que puedan tener una supervisión más efectiva de los recursos que va a tener una clínica, un hospital. Y creo que ese modelo que ya se aplicó en las escuelas va a funcionar también en el sistema de salud. Y no vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, vamos a tener un mejor sistema de salud. Sí, adelante. Sobre la pregunta hecha a mi persona, Benjamín también quiere comentar algo. Quien decide cuántos partidos hay en México es el pueblo de México. Dijo que ya no quería al PRD y lo desapareció. Al PRI prácticamente lo desapareció. Al PAN lo redujo a su mínima expresión. Hay quien piensa que debería haber 2 partidos. Yo respeto, el pueblo no piensa así. Le ha dado al Verde la posición de la segunda fuerza política nacional, piensa diferente a tú, que se aporta a ti, y al PT le dio la 4ª, tiene más diputados el PT que el PRI, por ejemplo. Entonces, es el electorado el que determina, no se puede determinar en una ley o arbitrariamente que haya 2, 3, 5, 10. Lo que sí se va a revisar es el tema de las prerrogativas dentro de la reforma electoral, y sea cual sea el número de partidos, el monto es el mismo. Si es un partido o si son 100, la bolsa que se reparte de prerrogativas es exactamente la misma. Yo seguiría insistiendo, termino, que se ha hecho una despolitización con el tema de los partidos. Hay debates fuertes en eso, del fuero, de la representación proporcional. Es un debate que tendremos que dar la nueva legislatura, inclusive la coalición internamente, para responder a inquietudes que hay del pueblo de México, y lo que debe ser la fundamental es fortalecer los procedimientos democráticos. A mí me parece que lograr, me extendí un poco en la pregunta, pero miren, hasta hace poco no se respetaba el voto. Este domingo hubo un proceso extraordinariamente avanzado en materia democrática. Sigue habiendo problemas como en Jalisco, pero me parece que es muy importante el avance democrático. Quien no lo quiera regatear estaría haciendo una valoración equivocada. A ver, aquí el Benjamín. Sí, un poco para contestar tu reflexión, que la tomamos en el mejor de los ánimos, aunque nos parece poco respetuosa. El Partido del Trabajo se propuso una meta que ha sido superada gracias al electorado mexicano. Nosotros nos consideramos parte fundamental de la Cuarta Transformación, nos asumimos como la izquierda de la izquierda y acompañaremos a López Obrador en todo lo que falta de su administración y por supuesto con Claudia Sheinbaum. Si López Obrador propone, lo digo porque lo poco que escuché de la conferencia de prensa anterior, que de una vez en septiembre se hagan reformas, contará con todo el apoyo del PT porque tenemos una importante representación del electorado mexicano. Todo el poder al pueblo es lo que decimos en el PT y por eso seguiremos apoyando a la Cuarta Transformación. Diputada Guadalupe.
Quienes conocemos de cerca la actuación de la doctora en la Ciudad de México sabemos que ha sido una gobernante que ha dado resultados y en materia de seguridad es una de las